De sexto ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial. Siguiente diapositiva. Antes de empezar, tenemos indicaciones generales de las cuales tenemos que cumplir. Las que son que en primer lugar les pedimos mantener sus micrófonos apagados durante la exposición. Pueden mantener sus cámaras encendidas si lo desean, pero debido a la conectividad se prefiere de que esto no ocurra. Pueden escribir sus preguntas en el chat durante la ponencia y al finalizar las vamos a absolver con ayuda del ponente. Con estas indicaciones podemos empezar con la siguiente conferencia, sin antes hablar acerca de nuestro ponente. En este caso, para esta oportunidad, tenemos a Andrés Chávez, que es ingeniero industrial con más de 20 años liderando estrategias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en operaciones multisectoriales y multinacionales en Latinoamérica en industrias líderes de los sectores de manufactura, alimentos, energía y transportes. Ha gestionado operaciones en Perú, Ecuador, Honduras y Chile, liderando sistemas integrales ISO 45001 e ISO 14001 y articulando la estrategia SOMA con los objetivos del negocio. Adelante, estimado Andrés Chávez Melgar, sea bienvenido. Gracias, Jeremy. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos y gracias por la invitación a esta ponencia, a este simposio, a este quinto simposio internacional de seguridad y salud en el trabajo. Un gusto estar acá con todos ustedes y compartir parte de mi experiencia dentro de la transformación digital y tecnologías digitales que está muy fuerte en seguridad y salud en el trabajo. Les voy a compartir la presentación. Por favor, me confirman cuando puedan verla. Sí se puede ver. Ya, perfecto. Muchas gracias. Listo. Como indicaba Jeremy, eh, tengo más de 20 años de experiencia liderando temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Y en los últimos años me he dedicado mucho a implementar tecnologías digitales vinculadas a transformación digital en organizaciones, ¿no? Y vinculándolo también con programas de seguridad basada en comportamiento, ¿no? Para alinear estas tecnologías con mejorar las conductas inseguras y reforzar las conductas seguras en nuestras organizaciones. Vamos a ver el día de hoy, dentro de transformación digital y tecnología en seguridad y salud en el trabajo, el uso de la IA predictiva, las IoTs, los wearables, realidad virtual, robótica colaborativa y plataformas digitales, que es lo que es más común tal vez actualmente en nuestras organizaciones. Y finalmente, desafíos del teletrabajo, pero vinculados con la gestión digital, ¿no? Porque dentro también de las ponencias que tenemos el día de hoy y los siguientes días vamos a hablar bastante de salud mental y riesgos psicosociales. Antes de empezar, quería ponernos en contexto y compartir. Sé que hay también participantes de otros países, ponentes de otros países, pero algo que sucedió en Lima, en Perú, el fin de semana fue una tragedia ocurrida en una obra de construcción en San Borja, que es un distrito limeño, ¿no? Tres personas, tres obreros murieron tras el derrumbe de un muro de contención, ¿no? En esta obra de construcción, un muro que es una placa de concreto de 5 metros de alto y 40 centímetros de espesor, ¿no? Esto ocurrió el 13 de septiembre por la tarde, si más no recuerdo, en Lima, ¿no? Y la pregunta que les hago, ¿este accidente pudo haberse evitado? Y la respuesta obviamente va a ser sí, pudo haberse evitado, pero más aún ya con las tecnologías actuales, ¿no? Con la transformación digital ya en el 2025 que venimos viviendo, ¿se pudo evitar este accidente empleando tecnologías digitales o IA predictiva? O sea, ya con este refuerzo adicional.
se pudo haber evitado este evento, esa tragedia. Y acá les comparto dos, dos soluciones o dos alternativas que considero yo que pudieron ser controles para evitar este accidente. Si bien pueden haber más, de hecho los ingenieros civiles o los especialistas en construcción seguro pueden agregar más controles, pero les voy a compartir dos vinculadas a tecnologías digitales que pudieron haberse empleado o implementado para evitar esa tragedia. El primero, el monitoreo estructural, ¿no? Con sensores, ¿no? Sensores de maduración de concreto que colocados en la placa permiten medir la resistencia de ese curado, ¿no? De ese proceso de curado del concreto, ¿no? Utilizando la IA predictiva, hubiéramos alertado, en este caso a los supervisores, al residente de la obra, si la resistencia ya hubiese alcanzado o no hubiese alcanzado esos valores mínimos para el desencofrado, ¿no? Porque si bien han visto ustedes y leído, estaban retirando estaban desencofrando el muro para continuar con el proceso de construcción. Y es allí cuando cede este muro y, pues termina con la vida de estas tres personas. Esto, obviamente, con estos sensores de maduración de concreto hubiéramos evitado que se retire el encofrado prematuramente y evitado así el accidente, ¿no? Este es, por ejemplo, un ejemplo muy claro de cómo hubiéramos evitado este accidente. Otra aplicación, el uso de cámaras con visión artificial. Cámaras con IA de visión computarizada pueden detectar movimientos, por más mínimos que sean, de desplazamientos de las placas, ¿no? Y detectar microfisuras incluso que el ojo humano no puede detectar. Entonces, esto también hubiera servido para evitar retirar o desencofrar y evitado de por sí este accidente. Haciendo este preámbulo de vinculando un caso muy reciente de la vida real con los controles que manejamos en seguridad y salud en el trabajo, tenemos la tecnología tradicional o común contra la tecnología, o perdón, la seguridad, la gestión común tradicional contra la gestión digital de seguridad y salud en el trabajo. Y el día de hoy vamos a ver que seis temas, cinco de ellos vinculados a tecnologías, como ya los había mencionado, el tema del uso de la IA predictiva, el IoT, que es Internet of Things o Internet de las Cosas, y los wearables, que son los dispositivos portátiles, ¿no? Realidad virtual, vamos también a hablar muy puntualmente de la realidad aumentada y cuál es su diferencia. La robótica colaborativa, en este caso el trabajo de los robots con las personas, con los trabajadores y las plataformas digitales y el manejo de dashboards para la gestión de indicadores, ¿no? Y desafíos del teletrabajo en la gestión digital. Entonces, entrando a cada uno de estos puntos, y es muy importante, les voy a comentar también algunos casos a cada uno de estos puntos para ver esa relación y cómo lo podemos aplicar de la mejor manera. En este caso, la IA predictiva, que hay distintos tipos de IA generativa también, ¿no? Pero en este caso vamos a ver IA predictiva en seguridad, ¿no? Que es una rama de la inteligencia artificial y en el caso puntual de seguridad se utiliza para analizar información, data y también patrones de conducta, en este caso de los trabajadores, con el fin de prevenir accidentes, incidentes, ¿no? Además, también nos va a permitir tomar mejores decisiones para diseñar estrategias más sólidas y concretas como parte de la IA generativa. Aplicaciones prácticas que podemos tener actualmente o a futuro muy cercano es obviamente la predicción de incidentes, la identificación de trabajadores, inclusive detectamos los horarios o los turnos de mayor riesgo para también poder optimizar esas rondas e inspecciones que podemos hacer los supervisores de seguridad o los profesionales de seguridad, ¿no? ¿Y qué limitaciones o riesgos? Pues falsas alarmas, ¿no? Yo he experimentado en la aplicación e implementación de la IA falsas alarmas, ¿no? Bastantes falsas alarmas y es por eso el trabajo bastante importante
al menos por ahora, ¿no? de las personas en analizar esta información que nos emite la IA o la tecnología que nos lanza bastante información. Necesidad de gobernanza de datos. Necesitamos tener los datos, la información controlada, que no salga al exterior de la organización, que no se emitan datos a medias que puedan, digamos, limitar o afectar la reputación de la empresa, ¿no? Y sobre todo es muy importante la aceptación por parte de los trabajadores. En este punto quiero reforzar que para todo proceso de implementación, yo he participado, he implementado normas como ISO 14, 45001, ISO 9001, y siempre la comunicación es fundamental en todo proceso de implementación, en todo proyecto, ¿no? Que sea oportuna y que sea clara. Y el seguimiento también constante es vital para ejecutar cualquier proyecto. Les quiero comentar un ejemplo de aplicación que lo viví tal cual. Obviamente lo voy a mostrar en un ejemplo corto, también por los tiempos. Sensores, por ejemplo, que se instalan en plantas industriales, sensores de ruido, temperatura, ¿no? O de sustancias tóxicas que nos van a alertar, ¿no? Pero no solamente sensores de la manera o del punto de vista de ingeniería o mantenimiento, ¿no? Sino sensores, y acá ya les comento la situación o el ejemplo en particular. En una planta industrial se cuenta con sensores de amoníaco enlazados a un panel de control principal, pero que a su vez, y como pueden ver en la foto, emiten alertas a relojes inteligentes que tienen los trabajadores. Entonces, ¿qué sucede? Estos sensores fijos que están instalados en la zona de la planta de amoníaco, al detectar valores que están muy cercanos a los límites máximos permisibles, emite una alerta a todo personal que cuenta con estos relojes, que en sí es personal que está cerca de la zona de trabajo de los tanques de amoníaco, así como a personal de mantenimiento, de tal manera que al personal de mantenimiento lo alerta antes de que se convierta en una emergencia, incluso en una urgencia, y actúan de forma inmediata y lo controlan. Y a su vez, a los trabajadores que están cerca del entorno de esa zona, pues les van a decir, oye, no ingreses a esta zona o aléjate de esta zona, evacúa, y así evitas daños a la salud. He vivido casos de fugas de amoníaco donde tienes accidentes incapacitantes, pues por varias unidades o decenas incluso de afectados que te mandan, digamos, varios días de descanso en un solo evento, ¿no? Entonces es inclusive con lesiones más severas dependiendo de la exposición o la cercanía que puedas estar, ¿no? Entonces, estos detectores, estos sensores son claves y en este caso es un ejemplo claro de la IoT dentro de un proceso de trabajo industrial. Enfocándonos en los IoTs o los dispositivos portátiles, estos son ya sensores conectados específicamente a un sistema de IA, pero son sensores conectados que pueden ser fijos o portátiles, que miden específicamente o principalmente dos variables, ¿no? Las ambientales o las biométricas propias de cada persona. Y obviamente en tiempo real, ¿no? Para, en este caso, en temas de seguridad, para alertarnos y hacer un análisis posterior. Aplicaciones prácticas que tenemos, pues las alertas inmediatas a exposición, como hemos visto del amoníaco en el ejemplo anterior, detección a caídas. eh, con estos sensores inclusive podemos ver cómo la persona cuando ocurre un evento de caída cae, ¿no? Cuáles son las partes del cuerpo que se lesionan con mayor severidad y tomar, digamos, controles específicos ante estas alertas, ¿no? Y base de datos que podemos colectar. Monitoreo de fatiga o estrés de conductores. Vamos a dar un ejemplo luego real de estos controles en el caso de evitar fatiga, ¿no? En el caso de conductores, quedarse dormido puede ser fatal, ¿no? Vemos accidentes de tránsito todos los días, accidentes de camiones o buses, que ya sea llevan personas o llevan en cisternas combustible o gases tóxicos muy dañinos para los mismos conductores y la comunidad en general.
¿Qué limitaciones y riesgos tenemos de estos dispositivos por ahora? Pues la usabilidad, la adhesión del trabajador, ¿no? Siempre cualquier tema nuevo, cualquier cambio al trabajador le va a generar un rechazo inicial si no lo explicamos, si no lo comunicamos. La comunicación, y se los comento siempre, es fundamental en todo proyecto, ¿no? La precisión de los sensores en condiciones extremas, a veces ha pasado por experiencia por el excesivo calor o la humedad, pueden fallar estos dispositivos, ¿no? En caso de zonas con bastante polvo o lluvias continuas, ¿no? Debemos colocarle protecciones adicionales, protecciones IP adicionales para evitar que estos fallen, ¿no? Y obviamente la gestión del volumen y la privacidad de los datos siempre es crítico en estos procesos. Un caso, para que lo puedan ver de un contexto real, ¿no? Dispositivos que se colocan en las unidades móviles para el seguimiento de las conductas de los conductores, ¿no? Vamos a centrarnos específicamente en el caso de fatiga, que les mencionaba hace un momento. La, la IA va a analizar, ¿no?, las conductas y la va a reportar, ¿no? En este caso, ya sea al conductor o a un panel de control centralizado. Obviamente también se deben contar con cámaras adicionales donde el ojo humano pueda validar esta conducta insegura detectada, ¿no? Y les comento a continuación un caso. Por ejemplo, durante una conducción a la altura de Chiclayo, ¿no?, el conductor presentaba síntomas de fatiga. El dispositivo lo que hace es una cámara que está frontal al conductor, va a detectar, en este caso pueden ver cómo la persona está cerrando los ojos, síntoma de fatiga puede estar quedando dormido, y va a detectar una alerta sonora dentro de la cabina, ¿no?, que va a despertar al conductor, ¿no? Adicional a ello, estos sensores van a emitir una alerta visual a un panel de control en Lima o donde quiera que tú estés. Puedes estar en cualquier parte del mundo y te va a enviar una alerta visual, ¿no?, al monitor de toda la ruta, ¿no?, centralizado en Lima. Entonces este monitor va a tomar, esta persona que es el monitor va a tomar acción del evento y va a verificar que esta persona haga sus pausas activas para despertarse. Y si no se despierta, obviamente ya se hace un relevo o cambio de conductor. Hay cámaras adicionales dentro de las cabinas de los camiones o los buses para que se pueda visualizar además parte del entorno, ¿no? Es muy importante también cuando hacemos nuestras matrices sí per se, analizar los peligros y riesgos, pero también analizando el entorno. Y también es parte de la evaluación de estas conductas inseguras, evaluar el entorno, qué afectó o qué pudo afectar al trabajador por este tema, ¿no? Y no solamente es el hecho de no haber descansado bien, sino hay otras condiciones incluso de salud que pueden afectar a la fatiga, ¿no? Pero bueno, eso ya es materia de otros temas. Hay bastante por compartir de información sobre estos casos, ¿no? Pero son casos reales que ya se manejan actualmente en nuestra industria peruana. El tercer punto, la realidad virtual y la realidad aumentada. En este caso, la diferencia, ¿no? La realidad virtual son simulaciones inmersivas, digitales totalmente. Todo es una simulación. Usamos visores donde todo es una simulación virtual, ¿no? Nada es real y las empleamos para capacitaciones, entrenamiento de uso de extintores, por ejemplo, ¿no? O atención de derrames químicos o entrenamiento de uso de EPPs, de equipos de protección personal. Y en cambio la realidad aumentada, ¿no?, es una situación real, ¿no? Añade elementos virtuales a una realidad, a una imagen real, ¿no? A un mundo físico real, añade una situación virtual, ¿no?, para complementar y hacer más, volviendo a usar la palabra más real, la atención de cualquier evento, ¿no? Y acá la diferencia es que podamos usar un smartphone, un celular, enfocando la parte que queremos agregar esa parte virtual al mundo real y en ese caso aprovechamos esa situación y se le denomina realidad aumentada, ¿no?
En este caso, aplicación práctica, pues obviamente las capacitaciones, entrenamientos, ¿no? Prácticas de auxilios de RCP es bastante importante, ¿no? Para personal que está empezando con estas capacitaciones y entrenamientos, ¿no? Limitaciones y riesgos, y les he puesto esta imagen no clara, que incluso no se puede ver muy bien el rostro de la persona. Y es una limitante que sí la comparto, una simulación pobre en estos casos. Si bien es cierto, esto mejora cada vez, pero esas imágenes no tan claras o la velocidad, ¿no? O a veces se puede colgar o hacerlo con distintas velocidades, eh, limita un poco la atención real en caso de estos eventos, ¿no? Yo soy partidario tal vez de usarlo para una capacitación de entrenamiento inicial, pero sí profundizar con personal que esté capacitado y entrenado para atender esas emergencias, porque es diferente atender, por ejemplo, un amago de incendio teniendo un viento en contra más fuerte que otro, ¿no? Sintiendo el calor propio del fuego, ¿no? Para personal brigadista, sobre todo, ¿no? Que tiene que enfrentar esas emergencias. Ahora, todo lo hace más real, la tecnología está aumentando, está mejorando bastante y está pronto a tener esas variables reales muy cercanas, ¿no? Pero evaluémoslo en ese caso, yo soy más partidario de inicialmente sí y después ya complementarla y profundizar con temas reales. La robótica colaborativa o los cobots, y acá también lo he vivido en una empresa manufacturera de alimentos, ¿no? El caso de implementación de robots para acelerar y también para tener procesos más perfectos, ¿no? Más cercanos a tiempos de entrega, por ejemplo, ¿no? Y esta robótica colaborativa se trata de implementar robots, ¿no? Que trabajen en conjunto con personas, ¿no? Y se usa más para el tema de tareas peligrosas o de alto esfuerzo, manipular cajas pesadas, productos pesados, ¿no? Utilizan estos brazos robots o robots para trabajar en conjunto con las personas. Aplicaciones prácticas, como les mencionaba, en procesos industriales, en procesos de logística y ensamblaje se está usando bastante también ya en el Perú, en Latinoamérica, ¿no? Y mejoran obviamente las condiciones de seguridad y productividad sobre todo, ¿no? Porque se mantiene una constante en el proceso y son muy efectivos, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden ver allí esta malla, ¿no? Que está al costado de este brazo robot. Si no implementamos y diseñamos estas protecciones, no va a tener la seguridad del caso que se requiere, ¿no? Estas mallas, que incluso tienen un grosor específico para evitar que ingresen partes del cuerpo, por ejemplo, ahí en estas mallas ustedes pueden ver que no van a ingresar ni siquiera a la mano, ¿no? O las justas por ahí una parte del dedo, pero no el resto de la mano. Y eso es muy importante porque en lugares donde no tenemos mucho espacio, allí estamos limitando que partes del cuerpo se vean expuestas a, a contacto con el brazo robot o estos robots o maquinaria que puede generar atrapamiento o amputaciones, ¿no? A las personas. Y siempre van a haber partes abiertas, ¿no? Porque en este caso, cuando hay atascamientos o alguna falla, la persona tiene que entrar. Normalmente este proceso sigue a través de fajas continuas donde transportan cajas o productos y deben haber estos espacios abiertos, ¿no? Y para ello debemos implementar sensores, ¿no? Sensores de seguridad, tal cual, ese es el nombre, con especificaciones de seguridad precisas y certificadas que detectan exclusivamente partes del cuerpo humano. Constantemente ingresan cajas o productos y el sensor va a diferenciar entre un producto, una caja y partes del cuerpo humano. Y eso se los aseguro, lo conozco, lo hemos implementado y por ello debemos migrar a estos sensores inteligentes de seguridad, no cualquier tipo de sensor porque pueden no discernir entre parte humana y parte, digamos, de una caja o un producto, ¿no? Por eso es importante implementarlo en conjunto con estos robots. Limitaciones y riesgos.
bueno, ya les comentaba, si no se diseñan adecuadamente, pues no va a funcionar de la mejor manera, ¿no? Pueden salir riesgos ergonómicos nuevos, de todas maneras, por eso ante todo cambio siempre debemos actualizar nuestras matrices de riesgo, ¿no? Siempre ver qué varió, cuál es el nuevo entorno, nueva tecnología y agregarlo a nuestras matrices hiper o actualizar los riesgos que hemos evaluado. Las plataformas digitales y gestión en tiempo real tal vez sea lo más común o lo que más conocemos de aplicación actualmente en nuestras industrias a todo nivel. Aquí ya implementamos softwares de seguridad y salud en el trabajo, los famosos dashboards para presentaciones, pero sobre todo para centralizar toda la información y tomar mejores decisiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, últimamente toman mucha relevancia el uso de Power BI, no solamente el Excel, sino Power BI para manejar información de primera mano, actualizada y tener este tipo de dashboards que nos ayudan a tomar decisiones cada día, ¿no? Aplicaciones prácticas que tenemos, estas plataformas digitales se utilizan bastante, por ejemplo, para industrias donde tienen bastante control, ingreso de contratistas, ¿no? Toda la información se carga a una página web, a una plataforma, y allí se centraliza, se revisa toda la información y es bastante objetiva, ¿no? Evita el caso de, por ejemplo, evitar un control, ¿no? Porque, bueno, al ojo humano se le pasó o por allí no lo revisé completo o dije, bueno, no va a pasar nada. No, con esas plataformas o es sí o es no. Entonces te permite mejores controles y los tiempos también se reducen constantemente, ¿no? Y lo más importante es que la información se queda archivada por el resto del tiempo, ¿no? Hay controles también como para pasar estos famosos obligaciones legales, ¿no? Por ejemplo, los EMOS, los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Pueden ver ahí la imagen de un celular, ¿no? Al celular del trabajador le llega el mensaje que tiene que pasar un EMO tal día con tales controles, ¿no? Ir en ayunas o en ciertas condiciones a su examen médico tal día en tal lugar y después de que pasó el examen le va a llegar el resultado a su celular, ¿no? Entonces es muy inmediato, te permite tener la trazabilidad del caso y es bastante oportuno y ayuda bastante al control de los registros obligatorios de seguridad en toda empresa, ¿no? Limitaciones y riesgos, pues obviamente el hecho de la integración de la información, que puede ser bastante, la calidad de la información, dependencia también del proveedor, porque a veces se puede colgar o caer la plataforma, ¿no? O inclusive es muy importante que vean la capacidad de almacenamiento, ¿no? Y en qué extensión uno puede subir la información. A veces solamente te permitían en PDF, ¿no? Y no en Word, por ejemplo. Es cosa de que uno lo revise porque en el mercado existen bastantes proveedores, empresas que manejan este tipo de plataformas digitales. Yo, por ejemplo, para escoger un proveedor, tenía proveedores peruanos o inclusive de Argentina o de Sudáfrica que nos reuníamos porque se puede desarrollar a pedido del cliente lo que uno quiera, ¿no? Obviamente en Perú hay la particularidad porque los formatos ya legalmente están preestablecidos y tal vez el entorno lo conocemos mejor para proveedores locales que extranjeros, pero me pasaba que me reunía con proveedores de otros países y lo podían diseñar sin ningún problema. Y obviamente la gobernanza de los datos siempre en toda plataforma digital es clave, ¿no? Por eso tenemos ya muchas empresas manejan las áreas de TI o sistemas que realizan lo que es seguridad de información, que es vital para como soporte de todas estas tecnologías digitales en SST. El, el último punto que tenemos para hoy es desafíos del teletrabajo en la gestión digital. Es cierto que el teletrabajo ha llegado, ¿no? Para hacer más flexibles los tiempos. Ya no tenemos que
De repente algunos, levantarnos tan temprano para ir a nuestros trabajos, 2 horas, 3 horas a veces, ¿no? He conocido algunos compañeros 3 horas todos los días de ida y 3 horas todos los días de vuelta, ¿no? 6 horas de viaje es bastante, ¿no? El teletrabajo es flexible y nos permite ahí optimizar nuestros tiempos. Sin embargo, tenemos algunos desafíos, yo he considerado unos cuantos que se los puedo comentar, ¿no? El primero, ergonomía y salud física. Tenemos sillas, escritorios, ¿no? Tenemos iluminación adecuada en nuestras casas, departamentos, hogares para poder trabajar, o es que solamente, ok, optimizo, ya no tengo que viajar y de repente después a un mediano o largo plazo pueden presentar síntomas de lumbalgias, dolores, ¿no? O problemas ergonómicos que puedan salir por no contar con los implementos dispositivos adecuados. Riesgos psicosociales, muy importante este punto, la sensación de desconexión del equipo. Yo recuerdo en la época de pandemia, justo entré a laborar en una empresa y todos estábamos aislados, ¿no? En nuestras casas. Se hizo muy complicado el conocer a la gente, el interactuar con los equipos de trabajo, era distinto. Bueno, es algo que, por ejemplo, le da ese toque diferente el poder tener a la persona cerca, ver sus gestos, trabajar en conjunto, hacer las inspecciones en conjunto, muy diferente estar lejos y no tener esa confianza adecuada, ¿no? El estrés que se puede transformar en burnout, ¿no? Cuando ya no podemos contener más el estrés y explotamos, ¿no? O estar quemados, como se le dice, el burnout, puede ser uno de esos factores, ¿no? Como pueden ver en la imagen, ¿no? Una mujer trabajando en su casa, pero en la parte posterior tiene vehículos tocando el claxon, un mercado cercano, y eso no permite trabajar de la mejor manera. Hiperconectividad y derecho a la desconexión, ¿no? A veces en algunas empresas se piensa que el estar trabajando en casa, ok, estás bien cómodo, tienes más tiempo y pueden haber incluso llamadas 8 de la noche o fines de semana y se complica incluso más en nuestra vida personal, ¿no? Y ya llega a afectar inclusive a nuestra relación familiar. Privacidad y confianza, ¿no? El uso de herramientas digitales, como por ejemplo, en algunas empresas utilizan el Zoom o el Teams en estas plataformas, ¿no? De reuniones o de organizativas, te salen, ¿no? Los estados, está ausente, está conectado, ¿no? Por ejemplo, tu jefe ve que estás ausente a las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, oye, te llama, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Entonces, esto puede generar estrés en las personas porque son controles que algunos piensan que son invasivos y no pueden ser y no generan confianza, ¿no? Se debe tener mucha conversación, mucha comunicación y puede percibirse, como les digo, como invasiva. Y un punto adicional, la ciberseguridad, ¿no? Mayor exposición a ataques informativos, el estar conectados mayor tiempo, sobre todo en redes domésticas, puede generar que nos hackeen incluso o puedan vulnerar nuestra información o información de la empresa, ¿no? Con mayor facilidad. Por eso aquí el área de TI o de sistemas debe tener todos los controles muy implementados. Ya el detalle de los riesgos psicosociales y todo ello, salud física, salud mental, lo vamos a ver en otras ponencias con mayor detalle, pero parte de esta ponencia era presentarles estos desafíos vinculados a la gestión digital, ¿no? No solamente en seguridad, sino en cualquier tema y que son, digamos, riesgos que el área de seguridad, salud ocupacional debe atender y ser parte de su gestión. Como comentarios finales, si bien quiero hacer un comparativo desde mi punto de vista, he preparado 7 situaciones o contextos comparativos entre la seguridad tradicional y la seguridad digital, ¿no? Si bien la seguridad tradicional ha sido y es efectiva en cierta forma en su contexto, pero su naturaleza más reactiva limita el impacto más positivo en la reducción de accidentes, ¿no? Mientras que la seguridad digital pues
es un salto cualitativo, pero tremendo, ¿no? Exponencial. El uso, y lo he vivido, ¿no? Con los robots colaborativos, con las cámaras que detectan conductas inseguras. Es el manejo de la información en cuestión de segundos. Cada día cómo se actualiza la información para tomar mejores decisiones, eso ya es invaluable, ¿no? Nos anticipamos, prevenimos y gestionamos en tiempo real, ¿no? Colocando, y siempre el trabajador debe ser el centro, siempre debe ser el centro, y las tecnologías, el apoyo que necesitamos para reducir los accidentes. Entonces, haciendo este comparativo entre la seguridad tradicional y digital, desde mi punto de vista, el primero es el enfoque en gestión, ¿no? Lo principal, el tradicional es reactivo. Generalmente reaccionamos después de ocurrir un accidente. Ojo, no estoy diciendo que sea netamente reactivo, pero su naturaleza un poco lo lleva por ese lado, ¿no? Hay mucha gestión preventiva en lo tradicional, eso sin duda, pero ya lo digital es netamente predictivo y preventivo, ¿no? Anticiparnos a los riesgos, que la información te llegue a estos relojes o a los celulares para prevenir que ingreses a una zona de exposición ya de por sí es muy valioso. Herramientas y soporte. Lo tradicional nos manejamos en papel, reportes manuales, reuniones presenciales, mientras que el digital estamos hoy día, por ejemplo, usando el Zoom o el Facebook para compartir estas ponencias, dashboard en tiempo real, con información inclusive a minutos, ¿no? O a segundos, utilizando el Power BI, se vuelve totalmente fundamental, ¿no? Y las apps. Apps de seguridad hay bastante en el mercado según la necesidad, y lo más importante es que ahora se diseñan según la necesidad de cada sector o de cada empresa, ¿no? Lo cual lo hace, le aumenta la relevancia para implementarlo con más razón aún. En capacitación dejamos lo tradicional, que son charlas, manuales, capacitaciones teóricas, poco interactivas, ¿no? Cuando ahora en lo digital ya las capacitaciones le agregamos, por ejemplo, realidad virtual, ¿no? O realidad aumentada, o formación continua gamificada, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a usar dinámicas, a usar tecnología para capacitar a las personas, implementar videos, analizar estos videos, ¿no? Lo hace muy interactivo y con mayor razón para aprovecharlo versus las versiones antiguas, ¿no? Que se manejaban en el mercado. El monitoreo del trabajador y del entorno, ¿no? El tradicional era inspecciones programadas y observaciones directas que hacíamos tanto los supervisores de seguridad como supervisores en general de la organización. El digital ya lo supera, ya manejamos dispositivos portátiles que tienen los trabajadores para detectar distintas situaciones de riesgo, ¿no? Inclusive signos vitales, ¿no? El ruido, postura, y que no solamente son estos sensores que utilizamos en los monitoreos ocupacionales, sino ya en nuestro día a día, ¿no? Se ha implementado, ahora ha salido mucho el uso de los relojes, estos relojes, por ejemplo, que utilizan los deportistas para ver cuántos pasos han dado, cuántos kilómetros han recorrido. Hay relojes ya en el mercado que te brindan el tema de las pulsaciones, ¿no? El tema de tus signos vitales, inclusive te brindan información de ruido, gases, como vimos en los ejemplos anteriores, que pueda uno estar expuesto, ¿no? Velocidad en la toma de decisiones. Lo tradicional, días o semanas, ¿no? Esos famosos cierres de mes. Esperábamos acá el mes y la primera semana colectábamos la información y la analizábamos y recién emitíamos estos reportes, informes. Ahora no, en segundos o máximo minutos, en estos dashboards que manejamos en Power BI, ya tenemos en alertas automáticas y vemos, por ejemplo, qué conducta insegura está aumentando más, y al toque ya podemos abordarla y evitar que esto se complique, se pueda convertir en un accidente, ¿no? Y decisiones también informadas con datos en vivo, ¿no? Te llaman, oye, ¿cómo vamos en este tema? ¿Cómo va en producción? Y puedes tú compartir con otras gerencias algunos riesgos que puedan estar dándose de forma repetitiva y controlarlos más rápidamente.
gestión de riesgos emergentes, ¿no? El teletrabajo y salud mental. El tradicional, difícil seguimiento de ergonomía, ¿no? Y riesgos psicosociales a distancia que no podíamos controlar. Cuando lo digital ahora manejamos plataformas digitales con checklists, encuestas o chatbots de bienestar, ¿no? Que la empresa puede implementar o programas también de desconexión digital, ¿no? Acá el seguimiento por parte del área, ya sea de SOMA o de recursos humanos en conjunto, es muy importante ese seguimiento y esa conexión con la gente para evaluar cómo va esos niveles de estrés, ¿no? O cómo va la gente trabajando y no pueda manifestar allí temas de estrés o burnout ya en casos extremos. Y finalmente, el rol del profesional en seguridad, ¿no? Nosotros anteriormente, lo tradicional, un rol inspector y fiscalizador, ¿no? Detectar y, si es posible, sancionar, ¿no? O suspender. Sin embargo, en el digital, ya al tener la información de primera mano, ya gestionamos esta información estratégicamente. Les comentaba hace un momento, podías tú ver si alguna conducta insegura estaba en crecimiento y actuar de inmediato, ¿no? Eso es gestionar estratégicamente la información. Facilitadores, ¿no? Nos convertimos en facilitadores de información y de nuevas buenas prácticas, ¿no? De lo cual es la tendencia para promover una cultura preventiva, ¿no? Antes de ser reactivos y por allí ya pasó el evento, ya se accidentó o buscar el culpable, evitamos eso siendo preventivos, tomando decisiones con anticipación y evitando que suceda un evento que no queremos. En ese sentido, ¿cuál es el futuro de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El futuro en el Perú y en Latinoamérica, ¿no? En general. Primero considero forma profesionales digitales, éticos y humanos, ¿no? Digitales en el sentido, personalmente considero que no podemos empezar en el mundo de seguridad y salud en el trabajo si no conocemos herramientas digitales de primera mano, ¿no? Inicialmente todos debemos manejar herramientas Office, Excel, ¿no? Pero manejar, por ejemplo, Power BI ahora se vuelve fundamental, ¿no? Es un valor agregado tremendo para poder manejar información, manejar plataformas de IA, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, Gemini, Cloud. eh, Tenemos también Leonardo, DeepSeek, Notion, ¿no? Son herramientas fundamentales para poder armar mejores estrategias, ¿no? Ya es un día a día usarlo como un asistente, ¿no? No algo que, o una herramienta que nos haga las cosas, sino más bien cuestionar todo, ¿no? Hacer las preguntas indicadas, armar planes con el soporte de la IA es fundamental. Ya es una herramienta de uso diario y que todos debemos conocer. Profesionales éticos. Manejamos información muy sensible en SST, ¿no? Información sobre todo de salud ocupacional. Cuando ocurre un accidente, y obviamente tenemos que trabajar de la mano de personal técnico como también personal de salud ocupacional, ¿no? Los médicos, enfermeros, que nos brinden esa información para tener un mejor análisis de causa raíz, ¿no? Por ejemplo, un accidente, el caso que les mostraba de fatiga, ¿no? Ver, oye, la persona era una persona con sobrepeso o con obesidad, entonces eso tiene que proporcionarlo al personal de salud, ¿no? Y nos va a dar pausas de que, es una causa de que puede haberse quedado dormido, ¿no? Porque la obesidad, sobrepeso, genera síntomas de fatiga de por sí. Así hayas dormido bien, vas a tener síntomas de fatiga y manejamos esa información que debemos mantener la reserva del caso. Y sobre todo profesionales humanos. La IA, la tecnología, la transformación digital ha llegado para quedarse en nosotros, para interiorizarla, para aplicarla en todas las empresas, pero no podemos quitar ese lado humano. Es muy fácil que una cámara detecte conductas inseguras
y después el trabajador llega y lo sancionas. ¿Sabes qué? Te hemos detectado y con no usando tu casco y sancionado. Pero si no tenemos ese toque humano, ¿no? De entrevistarlo, oye, mira, hemos detectado, no estás usando tu casco, ¿qué está pasando contigo? Más allá de que tomes acciones duras y todo lo demás, pero debes entender a la persona. ¿Qué ha pasado, no? De repente la persona tiene problemas familiares muy graves, o me ha pasado ver el caso de que un familiar ha fallecido. Entonces es muy importante esa comunicación. El seguimiento de los líderes con su gente es fundamental. No podemos sancionar a la persona, detecta la cámara una conducta insegura, sancionarla, porque la frustras a la persona y más genera un resentimiento. Cuando si tú conversas con esa persona, le haces dar cuenta de cuál fue el error y entiendes también su problema, generas un compromiso. Y eso es muy importante como profesionales de seguridad y salud en el trabajo, el tenerlo en nuestros genes, ¿no? En nuestro día a día, para generar ese compromiso en busca de una cultura de seguridad. Otro punto importante, la tecnología como aliada. Ojo, no como reemplazo. Al menos por ahora puedo decir, la tecnología es un aliado tremendo, tremendo, ¿no? Nos corta los tiempos de análisis en cuestión de segundos, ¿no? Si la implementamos adecuadamente, tenemos información de primera mano para tomar mejores decisiones, pero no reemplaza. No podemos pedirle a ChatGPT, prepárame un plan de seguridad de salud en el trabajo y te va a lanzar, de hecho, sí, un plan, pero no conoce la realidad de tu empresa, no conoce el entorno donde estás, si estás en Lima o estás en Cusco, ¿no? O estás en la selva. Por más que tú le vayas agregando más información y seas más preciso, siempre la experiencia que tenemos nosotros, y inclusive entre áreas, ¿no? Me ha tocado ver cómo realidades distintas dentro de una misma empresa en un mismo país, cómo un área puede ser tan diferente a la otra. Y eso no solamente por el líder, sino también por el entorno de sus actividades, ¿no? Entonces, debemos darle ese toque humano de experiencia y conocimiento del terreno para potenciar el uso de la tecnología. Y finalmente, la innovación salva vidas. Ustedes se preguntarán, pero en empresas pequeñas no puede implementar tecnología. No, sí se puede. Somos ingenieros todos o la mayoría de los que estamos acá, y está en nuestro gen el ser innovadores. No podemos dejar la innovación en ningún tipo de sector. La innovación es parte de nuestras actividades, e inclusive si tú quieres, a mí me ha pasado, obviamente implementar un proyecto, implementar por ejemplo, un set de cámaras, ¿no? En una zona, en una planta o en un área de producción. No es que te lo van a probar de un momento a otro, eso cuesta y mucho, cuesta bastante, y inclusive el mantenimiento. Pero ser innovadores es hacer cosas simples, ¿no? Que te dan resultados inmediatos a un bajo costo. Por ejemplo, tú dices, ok, puedo implementar unas cámaras que puedo comprar inclusive en Coolbox, ¿no? Ahí detecto conductas, de repente voy a utilizar más tiempo revisando, descargando esas imágenes, pero hago pilotos, ¿no? Coloco algunas cámaras, veo conductas, las reviso con mi equipo y después de cierto tiempo las presento a mi gerencia o al directorio, y de una forma obviamente adecuada, ejecutiva, las presento y manifiesto de sí cuál es el riesgo que pudiese haber, ¿no? Y entonces, de esa manera vendo, ¿no? Qué es lo que quiero implementar, pero ya con evidencia clara, y ya estoy a un paso luego de ganar esa inversión a futuro e implementar por partes ya con tecnología más valiosa y precisa, ¿no? Entonces, la innovación es el primer paso para lograr que te aprueben estas inversiones. En seguridad es fundamental ser innovadores en todo nivel, ¿no? Entonces, la innovación salva vidas. Y antes de finalizar esta exposición y agradecerles nuevamente por el tiempo, quisiera dejarlos con una reflexión final. Si tienen algunas preguntas, encantado se las voy a responder.
pero sí les dejo una reflexión final para que ustedes se la lleven y puedan conversar sobre transformación digital. Sé que van a haber más ponencias de este tema, de repente más específicas de ciertos requisitos y especificaciones, pero les dejo con esta pregunta. ¿La aplicación de tecnología digital y la IA predictiva es un reto o una oportunidad? Es un desafío el implementar en este 2025 tecnología digital en nuestras empresas, ¿no? Eh, Se dan casos de que genera sobrecarga laboral, más estrés. Es una oportunidad para poder alinearnos y establecer el camino correcto, viendo siempre el lado humano, o es un desafío que aún no tenemos el conocimiento o de repente la infraestructura para implementarlo, ¿no? Entonces, importante cómo abordamos el proyecto y lo tomamos para implementarlo de forma escalonada tal vez, pero muy juiciosa, buscando siempre el bienestar de las personas. Es el bienestar integral, no solamente evitando accidentes y daños físicos, sino también a la salud mental de todos los colaboradores. Eso es todo de mi parte. Les agradezco el tiempo. Gracias por el espacio y poder compartir. Hay mucha información al respecto. De repente más adelante se puede conversar con más detalle, pero gracias por la oportunidad. Aquí les dejo mi red social, mi LinkedIn, para que podamos estar en contacto y conversar más sobre este tema o cualquier otro tema que consideren conveniente. Muchas gracias. Bueno, hemos concluido con esta parte y ahora queremos dar inicio a la breve espacio de preguntas. Quienes deseen participar pueden escribir sus consultas en el chat o levantar la mano virtualmente y con gusto les daremos el paso para que el ponente pueda responder sus preguntas. Y creo que ya alguien ha escrito una pregunta en lo que vamos de ponencia. Acá está. Eh, a ver, en un momento la leo. ¿Cómo pueden las pymes incorporar la transformación digital en seguridad y salud en el trabajo sin que los costos representen una barrera? Asimismo, considera que la combinación de herramientas de IA gratuitas con sistemas de monitoreo digital podrían convertirse en una solución accesible para las pymes en gestión de seguridad y salud en el trabajo. Gracias por la pregunta. La respuesta es sí, sí se puede, y ahí entra el ser innovadores. Hay plataformas de seguridad para las pymes o empresas pequeñas en general que manejan estos controles de repente para nuestro personal, nuestra gente o contratistas que son muy asequibles, ¿no? Podemos ver plataformas que se pueden pagar incluso mensualmente desde, yo les diría, 600 soles, ¿no? Obviamente va a depender del volumen de información que se pueda manejar, pero 600 hasta 2.500 soles sin problema. Para empresas incluso de volúmenes de trabajadores, de 2.000 trabajadores, yo me acuerdo que manejaban esos costos, así que por el tema de inversión es bastante asequible si es que queremos tener al menos controles de los registros obligatorios de seguridad, ¿no? Son montos que podrían ser manejados. Obviamente, la reglamentación está siendo más fuerte cada vez, ¿no? Y tenemos que ver ese contrapeso entre multas que se pueden recibir y la inversión en seguridad que podemos llevar, ¿no? No pensando solamente que nos van a multar y eso, sino el beneficio también que pueda llevar al bienestar de todos los trabajadores, ¿no? Ahora, con respecto a la segunda pregunta, va muy relacionada con la primera en que sí se puede. Hay aplicaciones de IA gratuitas, la mayoría son gratuitas y hay un costo adicional también de las que puedes pagar, que tampoco no es muy caro, dependiendo de la cantidad de usuarios que puedas manejar, pero manejar, digamos, apps de IA gratuita para empezar a desarrollar un piloto o un programa te va a servir bastante, ¿no?
para que tú puedas establecer o generar estrategias o acciones específicas, ¿no? Lo puedes manejar sin ningún problema. Así que como un paso inicial, digamos, yo les diría que primero lo desarrollen lo que puedas encontrar en Internet, ¿no? Hay mucha variedad y ya cuando tengas procesos más claros y una estructura más desarrollada, ya el ver, digamos, a ir estas versiones ya pagadas que también se manejan entre 20 y dependiendo de la especificación hasta $100, si no me equivoco, que puedes pagar mensualmente, ¿no? Pero es siempre costo-beneficio que puedas ver. Muchas gracias por la resolución de la pregunta realizada en el chat. Queremos reconocer también su valiosa participación haciendo entrega del certificado. Eh, ¿Puede presentar mi compañero Aldo? Deje de presentar un momento para que... Sí, ahí está. Bueno, por lo pronto, queremos entregarle el certificado, aunque por lo pronto no se visualiza, por su destacada participación como ponente en el Simposio Internacional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025, con el tema Transformación Digital y Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y para terminar finalizando, queremos hacer una foto general con todos los asistentes. En este caso, para que se pueda visualizar, necesitamos que se deje de presentar la pantalla. Ya. Y para que puedan tomar la foto. Muchas gracias por la asistencia de todos. Y me indican que ya se debería haber tomado la foto. A ver. Ya, entonces eso sería todo por nuestra parte y nuevamente reiterar el agradecimiento al ingeniero Andrés Chávez por su destacada participación y por su presencia y entusiasmo durante toda la ponencia. Y a ustedes les Gracias. invitamos, ajá, y a ustedes les invitamos a continuar acompañándonos con esta jornada, ya que aún tenemos muchas ponencias preparadas para ustedes. Y ahorita vamos a empezar con el sorteo de 2 becas y 2 semibecas.